Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a la sesión 24 de este curso especializado Motivación 10, Analista Contable Tributario. Bienvenidos, buenas noches. Les saluda el docente que ha llevado a cargo todo este curso, Dante Eduardo Vega León. Vamos a continuar con el desarrollo, ¿no? Hoy día he tenido algunas noticias. eh, bueno, ayer tuve unas noticias bastante tristes. El día de hoy algunas no tan tristes, pero de forma quizás algo negativas. Y bueno, esto te sirve o esto me sirve para recordarme a mí mismo y recordarles a todos ustedes que cualquier condición, cualquier situación en la que estén pasando, pues deben mostrar fortaleza, ¿no? Deben mostrar fortaleza, no importa el momento, no importa el momento. Eh, Anteriormente escuché, no sé, por allí alguna frase que hasta para morir hay que morir con dignidad, ¿no? Entonces hay que mantener la fortaleza y mantenerte comprometido en lo que en lo que tú amas, en lo que te apasiona, ¿no? En este caso, en lo que a mí me apasiona, lo que a mí me gusta, eh, bueno, aparte del deporte, ¿no? Que es lo que más me gusta, pues es tratar de transmitir no solamente conocimiento. Me pararía en algún lugar a hablar de temas de salud pública, de temas de sociedad, de limpieza pública, cualquier cosa que yo pueda transmitirte, esa es mi pasión, enseñar a las generaciones venideras lo mejor que tengo, que es la experiencia y el conocimiento, en todos los ámbitos, para que crezca una sociedad mejor, ¿no? Para que de acá a 3 generaciones, 4 generaciones, Dios mediante, el Perú pueda tener un mejor, un mejor techo, un mejor gobierno, un mejor desarrollo, ¿no? Como los grandes países, ¿no? Y eso se construye en base a mucho esfuerzo, en base a educación, en base a disciplina, ¿no? Yokoi Kenji menciona que la disciplina siempre vence al talento, ¿no? Tú puedes ser muy talentoso, incluso yo en mis épocas de universidad era bastante hábil con los números, pero era algo relajado, ¿no? Algo relajado. Y la vida te enseña que nada puedes conseguir tan solo con el talento, ¿no? Ahí está, hay muchos ejemplos, ¿no? Romario, Ronaldinho, personas que acortaron su carrera porque solamente se guiaron del talento, ¿no? Cristiano Ronaldo tiene hoy 37 años y sigue vigente, tiene un cuerpo de 24, de 23 años y sigue vigente en la carrera. Entonces, la disciplina, el compromiso es lo que nos hace diferentes de otra persona, y eso es lo que vengo a recordarles el día de hoy, porque no importa cuál sea mi estado de ánimo ahora, ¿no? Yo puedo estar triste, acongojado, alegre o de repente, no sé, despistado quizás, pero yo tengo que hacer lo que me comprometí a hacer. Si estudio, estudio, si trabajo, trabajo y tengo que hacerlo. Y tengo muy buenas referencias de personas que han vivido y han muerto así, ¿no? Eh, justo uno de mis profesores de metodología de la investigación científica allá en la Universidad Nacional del Callao, no recuerdo exactamente su nombre, pero habrá ido a clases, digamos que de 30 clases que habremos tenido, habrá ido a 10. Las otras 20 estaba realizando quimioterapia. Tenía un ojo, eh, cáncer en el ojo, y estaban luchando para tratar de salvarle el ojo, y creo que a las finales perdió el ojo, pero seguía viniendo a dar clases. Ese, ese profesor, ese profesor pudo tranquilamente pedir su licencia. Era longevo, no tenía necesidad económica de hacer la clase, pero tenía una necesidad personal.
una necesidad de pasión a lo que él hace, que es transmitir, enseñar. Y gracias a Dios todo salió bien. Terminando el ciclo, nos dio la noticia de que todo salió bien y luchó todo ese ciclo que pasó con nosotros contra ese mal y vino cuantas veces pudo. Eso es realizar las cosas por pasión, ¿no? El señor Cristiano Ronaldo, las cosas que hace ahora, pues ya no necesita hacerlas, las hace porque ama lo que hace. Ya están aseguradas, pues, no sé, 8.000 generaciones más de Cristiano Ronaldo, ¿no? Pero ama lo que hace. Por eso, no importa el estado de ánimo en el que te encuentres, eh, te pueden pasar cosas, pero tu actitud frente a esas cosas no debe cambiar. Siempre te tiene que ser de manera positiva. Así es que por ahí yo tengo algún caso de fallecimiento, ¿no? Eh, son cosas que de las cuales uno no puede hacer algo. Yo no puedo hacer algo, ¿no? Si yo suspendo una clase, si yo me entristezco, si yo me acongojo, si yo, no sé, lloro, llorar puede ser desahogarte en un momento que estés a solas o con tus familiares más cercanos, no consigues nada, sino dañarte a ti mismo. Con una actitud positiva puedes reconfortar a los seres que son más dañados quizás con una pérdida, ¿no? Una pérdida siempre daña más a una que otra persona, ¿no? Y esto lo digo en referencia al fallecimiento de Tito Navarro, que es un periodista pues de antaño, y que pues toda su vida se ha manejado con disciplina, ¿no? Toda su vida se ha manejado con disciplina y ha dejado ese legado en su hijo Alberto el Tigrillo Navarro, ¿no? Es un señor, el señor que ha fallecido es un señor disciplinado y el que ha quedado, que es su hijo, también es un señor disciplinado. Entonces, el éxito o la calidad de vida que uno desea se va a alcanzar siempre y cuando seas disciplinado en toda tu vida. No solamente en tus objetivos, sino en lo que bebes, en lo que comes, de quién te rodeas, qué es lo que haces con tus horas libres, si es que existen horas libres, si valoras más la familia o valoras más, pues, los placeres de la carne, de la vida, ¿no? Ya. Eh, Depende mucho de cómo actúes, ¿no? Desde aquí te envío esas palabras, que el compromiso y la disciplina es la base de toda consecución de cualquier cosa buena que te pueda pasar en la vida. Bien, nosotros nos hemos quedado en, en el enunciado número 2 de nuestro caso práctico, de nuestro caso práctico. eh, Bien, bienvenidos a cada uno de ustedes, a los que recién se incorporan, bienvenidos, bienvenidos. El enunciado uno ya lo hicimos, el enunciado 2, vamos a trabajar el enunciado 2 y luego doy un pequeño recordaris de lo que son los aspectos generales de la determinación del impuesto a la renta, incluyendo la NIC 12. Nos dice, la empresa ha contabilizado gastos por depreciación, el importe de 50.000 soles en el ejercicio por un vehículo adquirido por el costo de 200.000 soles con fecha 2 de enero del 2020, ¿no? 2 de enero del 2020, ¿correcto? ¿Para qué es 2 de enero? Para que se entienda la idea de lo que se quiere hacer. ¿Cuánto es el porcentaje, obviando el porcentaje del tema de la pandemia? ¿Cuánto es el porcentaje de depreciación de un vehículo? Por favor, ¿cuánto es el porcentaje de depreciación de un vehículo? 20%, ¿no? Perfecto, 20% es el porcentaje de depreciación de un vehículo, es el porcentaje tributario. Pero la NIC 16, la NIC 16 establece que tú no vas a depreciar en función a lo que te dice eh, el código tributario o la ley del impuesto a la renta, en este caso es el código tributario, ¿no? Eh, Tú no vas a depreciar de manera tributaria, sino que tú vas a depreciar en función de cuánto, enunciado número 2, en función de cuánto tú
el técnico, esto se habla mucho, el técnico establezca el porcentaje de acuerdo al análisis de la función que va a cumplir, ¿no? No es igual la función que cumple un vehículo de representación, que lo usa el gerente o el ejecutivo de ventas, que va a visitar al cliente en la capital, ¿no? Donde las pistas son, bueno, no son las mejores, pero tampoco son las peores, ¿no? Eh, a diferencia de un vehículo, una camioneta de repente, que recuerdo que me contaron que habían comprado una camioneta muy buena, pero lo empezaron a utilizar en la mina y se descompuso porque esa camioneta no era para no era para carga y le ponían mucho peso. Y esa camioneta no era para carga, sino era para velocidad. Y bueno, estaban despotricando contra la marca. Bueno, la marca no tiene nada que ver, sino que la camioneta no era para ese uso. Entonces, esa camioneta que se usa para otra cosa tiene un desgaste mayor. Por lo tanto, tú tienes la obligación contable como profesional de la contabilidad o profesional de negocios de mostrar en tu estado financiero el valor neto real, ¿no? El técnico dice, mira, ¿sabes qué? Este, este carrito, por el uso, yo le doy 4 años de vida útil. 4 años de vida útil. Y el tener 4 años de vida útil implica que cada año se va a depreciar 25%. Oye, pero la SUNAT me dice que deprecia el 20%. ¿Qué es lo que haces allí? Bueno, aplicas la NIC 12, ¿no? Aplicas la NIC 12 de la diferencia fiscal con la diferencia contable. Aplica los que hemos aprendido en la clase pasada de las adiciones y deducciones según sea el caso. Vamos a borrar estos importes para dejarlo más clarito. Aquí está. El profesional técnico estimó una depreciación de 25% anual. Tú lo has comprado el 2020, ¿no? Imaginemos que todo el 2020, ¿no? 2020, 21, 22, 23 y 24. El valor del vehículo es 200.000. Tu depreciación contable quiere decir lo que el técnico te ha mencionado, lo que el técnico te ha hecho un informe, y ese informe es un sustento documentario, ojo, es un sustento, de 25%, 200.000 por 25%. Entonces, mi depreciación contable de cada año es 50.000. 50.000, ¿correcto? ¿Yo podré depreciar hasta el 2024? No, porque ya el 2023 ya he acabado la depreciación de este vehículo. Oye, yo he registrado estos 50.000. Se ha filtrado un insecto. Bien, yo he depreciado 50.000, he registrado mi asiento contable de depreciación de cargo a la 68 de 50.000 contra la 39 de 50.000. Pero la SUNAT no te va a aceptar esos 50.000. ¿Por qué? Porque la SUNAT establece un límite del 20%. 200.000 por 20%. Y eso durante los 4 años, ¿correcto? Entonces, si yo he registrado más de lo que la SUNAT me acepta, yo he registrado más de lo que la SUNAT me acepta. Mucha atención, por favor. Si yo he registrado más de lo que la SUNAT me acepta, ¿cuánto más? 10.000. Ahí está, 10.000. Si yo he registrado más de lo que la SUNAT me acepta, ¿en qué se convierte esos 10.000? ¿En una adición o en una deducción?
Esos 10.000 se convierten en una adición. Adición, excelente, excelente. Claro que sí, es una adición porque yo estoy registrando en mi contabilidad 50.000 soles, de los cuales la SUNAT solo me va a aceptar 40.000. Entonces, esos 10.000 de diferencia en mi contabilidad deduce mi renta neta imponible. Entonces, yo para regularizarme con la SUNAT, esa deducción que yo he hecho en mi contabilidad, tengo que adicionarla. Tengo que adicionarla. Recordemos que todo gasto en el estado de resultados que nosotros presentamos año a año a la SUNAT, para la SUNAT es una deducción. Pero como nosotros hemos deducido 10.000 soles de más, porque no nos corresponde tributariamente, ojo, contablemente está muy bien que registre 50.000, pero tributariamente no me compete 50.000, sino 40.000. He deducido 10.000 soles y por lo tanto mi renta neta también deduce. Por lo tanto, para emparejarlo con la SUNAT o con la determinación del impuesto a la renta, que el cual se realiza en base a las leyes, al Código Tributario y la Ley del Impuesto a la Renta, tengo que adicionar lo que antes deduje. De acuerdo a los aspectos generales que nosotros revisamos en la clase pasada, la adición es un gasto contabilizado que la SUNAT puede aceptar en ejercicios posteriores o que la SUNAT no va a aceptar jamás. En este caso, como la depreciación de los 200.000 de todas maneras la SUNAT lo tiene que aceptar, ya sea en 1, en 2, en 3, en 4, en 5, en 10 ejercicios, lo tiene que aceptar porque es un activo fijo en el aspecto tributario, un activo inmovilizado en el aspecto contable, es una adición temporal. En el 2020 es 10.000 soles, en el 2021 también, en el 2022 también, 23 y 24 también. Algunos lo hacen así, mira. Adición temporal, deducción temporal. Así, estos 10.000 de aquí. Y copian así. Eso es incorrecto. Bien, esto es incorrecto. ¿Por qué? Porque si tú tienes un gasto de 50.000, bien, y tú le adicionas y luego le deduces, el impacto es cero. Entonces estás aceptando los 50.000 como gasto. Es incorrecto. Hay una adición temporal en cada año, 2020, 2021, 2022 y 2023. Recién en el 2024, tú tienes una depreciación contable de ¿cuánto? De cero, porque ya se depreció totalmente el vehículo. No vamos a hablar ahora de revaluación y del excedente de revaluación, porque sería irme un poquito del tema. Podría hacerlo, pero sería irme un poco del tema. Eh, En el mejor de los casos, esto nunca sucede, pero en el mejor de los casos, pasado estos 4 años, ya el vehículo se deterioró de tal manera que vale 0 soles. ¿No? Eso nunca sucede, obvio. Pero imaginemos que sucedió, que en esos 4 años se acabó el vehículo. Tú depreciaste contablemente justo esos 4 años, ¿no? Contablemente ya no tengo nada que depreciar porque ya el valor del vehículo es cero. La 33 está cargada con 200.000 y la 39 está abonada con 200.000. Su neteo es cero. Presentación en estados financieros, cero. Bien, pero tributariamente yo he depreciado en el 2020 40.000, 2021 igual, 2022 igual, 2023 igual. Me falta ahí depreciar un año más tributariamente. Esos 40.000 corresponden a la adición temporal de los 4 años anteriores. Entonces, yo desde el 2020 al 2023 tengo 10.000 en cada ejercicio de adición temporal. Recuerda, la adición temporal se va a convertir en una deducción permanente. La adición temporal genera un activo diferido y se va a convertir en una deducción permanente.
en cuanto cumplas los requisitos. En este caso no hay ningún requisito que cumplir, pero por ejemplo en la cobranza dudosa hay ciertos requisitos que debes cumplir. Por ejemplo, también en el robo de mercaderías hay ciertos requisitos que debes cumplir. En este caso no. Entonces, pasado el tiempo, la SUNAT me tiene que aceptar esta deducción permanente. La adición temporal genera activo diferido y en los ejercicios posteriores eh, genera una deducción permanente. La deducción temporal genera un pasivo diferido y en los siguientes o siguientes ejercicios se convierte en una adición permanente. Esa es la clave, la dinámica. Ahora, ¿cómo lo veo yo? Cómo lo analizo? ¿Cómo demostramos que es correcto? Mira, imagínate que tú tienes un resultado antes de participaciones e impuestos, digamos, resultados antes de adiciones, ¿ya? Antes de adiciones y deducciones. ¿Bien? Tu resultado antes de adiciones y deducciones es 40.000 en cada ejercicio, 20, 21 hasta el 24. Tú tienes aquí una adición temporal. Mira, adición temporal, adición temporal, adición temporal, y luego en este año tienes una deducción permanente. Obviando esto, si tú estás ganando 40.000 soles anuales, el 10% será 4.000 soles. 4.000 soles por 5 ejercicios será 20.000 soles de impuesto a la renta. Eso no debe cambiar. 20.000 soles voy a poner por aquí. ¿Qué pasó en el primer ejercicio? En el 2020. Mi renta neta imponible es 40.000 más 10.000 de la adición temporal. La adición se suma, la deducción se resta. 50.000. Impuesto a la renta, le voy a poner el 10%. Mi resultado del ejercicio será 40.000, que es el resultado antes de adición y deducción, menos el impuesto a la renta, 35.000. De igual manera, en estos 4 ejercicios. Bien. ¿Cuánto pagué de impuesto a la renta? 20.000. Y para este último ejercicio, que es el 2024, tengo el resultado antes de adiciones y deducciones, 40.000. Mi deducción permanente de 40.000 por las 4 adiciones temporales anteriores, 40.000 de deducción permanente, renta neta imponible, 0. Por lo tanto, impuesto a la renta, 0. El resultado del ejercicio, 40.000. Bien, igual se pagó 20.000 de impuesto a la renta, porque simplemente es un juego de ejercicios. Lo que no me aceptaste ahora, me aceptarás en el siguiente ejercicio. Así de sencillo, ¿no? Cuando es temporal y luego permanente, se va a compensar, solamente que en diferentes ejercicios. Entonces, estos 10.000 soles en mi determinación del impuesto a la renta, para mí es una adición temporal. Depreciación de activo fijo, voy a jalar de aquí, del enunciado número 2, 10.000. Perfecto. Voy a poner el estado de resultados. Todavía no lo voy a poner. El enunciado 2 lo voy a poner de un color eh, moradito, ¿ya? Moradito. Perfecto. No, este morado no me gusta. Turquesa. Ya, está bien, turquesa. Bien, entonces vamos a reforzar un poco este concepto. ¿Qué nos dice la NIC 12 sobre estas diferencias, ¿no? Recuerde que esta NIC 12 es internacional, es impuesto a las ganancias, por eso, ¿no? Nosotros trabajamos con impuesto a la renta, que básicamente es impuesto a las ganancias, ¿no? Impuestos a la utilidad. Mm,
Lo que van a ver aquí en la NIC 12 es tal cual lo que dice la NIC 12. Digamos que para hacer estas diapositivas solamente he hecho un copy-paste, ¿no? Copiar y pegar, nada más. De hecho, es lo más importante. De hecho, es lo más importante. Y es la traducción también, es la traducción. Eh, ¿Qué nos dice? La presente norma es normativa contable, ¿no? Es normativa contable que nosotros debemos seguir. Exige que la entidad, la empresa, reconozca un pasivo activo. Este activo está mal entre paréntesis, porque no es lo que se dice entre líneas. El paréntesis está mal redactado, pero así está en la NIC, así que no le he hecho nada, lo he copiado tal cual, pero recalco que está mal. La presente norma exige que la entidad reconozca un pasivo, debería decir un pasivo o un activo, coma, por el impuesto diferido, coma, con algunas excepciones muy limitadas, ¿no? Quiere decir eh, que si bien es cierto, para que tú adiciones o deduzcas en tu formulario virtual 710, que hemos visto a grosso modo todavía, tú no necesitas realizar este asiento. Reconocimiento del activo diferido, del pasivo diferido, no lo necesitas. Para el impuesto a la renta no lo necesitas, pero si la norma contable te exige realizar el asiento. Entonces, si es que tu contabilidad se realiza bajo estándares de NIF, de principios generalmente aceptados de contabilidad, tienes que hacerlo. Tienes que hacerlo, practicarlo, entenderlo y saber en qué momento se hace, ¿no? Normalmente se hace todos los años al cierre del ejercicio. ¿Bien? Reconocimiento de activo y pasivo diferido. Ahora, ¿qué nos dice? Reconocimiento de pasivos y activos por impuestos corrientes, ¿no? Impuestos corrientes es del ejercicio y el arrastrable, ¿no? Del ejercicio y el arrastrable. Del ejercicio más que todo, ¿bien? Del ejercicio. Pero aquí el ANIC 12 le da un enfoque un poquito diferente a lo que estamos, a lo que, a cómo se realiza aquí en el país. ¿Qué nos dice? El impuesto corriente correspondiente al periodo presente, ¿no? Ese es el corriente. Corriente es al periodo presente. Si es un impuesto a la renta anterior, ya no es corriente. Puede ser un pasivo corriente contable, ¿no? A nivel contable sí sigue siendo corriente de repente, pero corriente en el caso de la determinación del impuesto a la renta de estados de resultados implica que afecta el ejercicio. El impuesto corriente correspondiente al periodo presente y a los anteriores, ya para los anteriores ya no es corriente, pues. Ya no es corriente. Si tú tienes una deuda eh, de impuestos del 2019, del 2020, 2021, ya el del 2019-20 ya no es corriente. Ya no es corriente porque le debes mucho tiempo. Por más que la deuda no sea a largo plazo, ¿no? Pero aquí lo señala, ¿no? Aquí lo señala. Definitivamente tu estado de situación financiera lo vas a mostrar en el pasivo corriente, porque es de obligatoriedad pagarlo, pero no se considera impuesto a la renta corriente, porque el corriente solamente afecta el ejercicio. Lo demás ya es una obligación corriente, está bien, una obligación, pero no es el impuesto a la renta corriente. ¿Me dejo entender? Esas cositas hay que verificarlas bien, detallarlas bien, porque si tú lo lees, te puedes llevar un concepto equivocado, te puedes llevar un concepto equivocado de lo que es la NIC 12. El impuesto corriente significa el impuesto del ejercicio correspondiente al periodo presente, está bien, y a los anteriores te dicen, ¿no? Ya ahí el corriente pierde un poco la fuerza, ¿no? Pierde un poco la fuerza porque los anteriores ya no es corriente, ya no es corriente. Debe ser reconocido como un pasivo en la medida que no haya sido liquidado, ¿no? Te está diciendo básicamente, ¿no? Estamos en la declaración anual 2021. Si tienes un impuesto a la renta corriente del 2019, 20 y 21, lo reconoces todo en el pasivo, en la medida que haya sido liquidado, es decir, en la medida que no haya sido pagado.
Si ya pagaste el 2019, pues ya no tienes por qué presentarlo, ¿no? Es algo que es ciertamente lógico, pero la NIC 12 lo establece, ¿no? Lo tiene presente dentro de su normativa. Recordemos que cuando hablamos de normativa, tanto en la NIC 12 como en el Código Tributario, la ley del impuesto a la renta, estamos hablando de cosas que tienen que estar explícitas, expresas, que no pueden ser tácitas. Yo no puedo decir, oye, estás redundando en la normativa. No, en la normativa sí se debe redundar si es que es necesario, ¿no? Si es que es necesario, tienes que redundar. Aquí solamente la apreciación es sobre el concepto de corriente. Corriente ya no puede ser, del impuesto corriente no puede ser del 2019-2020. Sí es un pasivo corriente, pero no es un impuesto corriente. Bien, porque así lo reconocemos aquí en el país. De repente en algún otro país, en México, Colombia, Argentina, lo que fuera, lo ven de otra manera. Pero aquí en el país es así. Bien, lo que te dice es que lo reconozcas nada más, que tiene que haber ahí tu pasivo por impuesto a la renta corriente, ¿no? Yo tengo el pasivo eh, del impuesto, del impuesto. Más abajito dice si la cantidad ya pagada, ¿no? Tus pagos a cuenta del impuesto a la renta, que corresponde al periodo presente y a los anteriores, excede el importe a pagar por esos periodos, el exceso debe ser reconocido como un activo. Bien, aquí no habla de impuesto corriente, simplemente habla que si es que tus impuestos exceden o si lo que has pagado exceden a tus impuestos, lo reconoces como un activo. Y acá no habla de activo diferido, sino activo corriente. Activo por impuestos corrientes. ¿Bien? Bien, perfecto, muy bien, perfecto. Bien. Este impuesto corriente del que habla aquí eh, genera dudas porque para nosotros también esto es el impuesto resultante, es el impuesto resultante, ¿no? El impuesto corriente es el que aparece en tu elemento 8. Ya lo vamos a ver. El impuesto corriente es el que aparece en tu elemento 8. El impuesto resultante es el que genera el pasivo por pagar, ¿no? Ya vamos a verlo más adelante. Eh, Esto es lo más importante de la NIC 12, ¿no? Lo más importante de la NIC 12 es el reconocimiento de activos y pasivos por impuestos diferidos, ¿no? El impuesto diferido nos dice allí ciertas diferencias temporarias. Recordemos que temporarias es igual a temporales, ¿no? No hay ninguna diferencia. Eh, Algunos les quieren generar diferencias como para hacer la palabra temporaria es mucho más importante que la palabra temporales, y no es así. Temporario o temporal simplemente implica que va a estar en el resultado del ejercicio o en los estados financieros por un tiempo, por eso es temporal, no va a desaparecer después de un tiempo. La división temporal que hemos visto por el activo fijo va a desaparecer en algún tiempo, en este caso en 4 años, se va a convertir en una deducción permanente. Por más que el tiempo sea 4, 10 o 20 años, es temporal, es de carácter temporal. Y la palabra temporal también se le puede decir temporaria, ¿correcto? Así que si es que alguien te viene a decir, pues, temporaria es diferente a temporal, ya tú le puedes decir que eso no es correcto, ¿no? Ciertas diferencias temporarias surgen cuando los gastos o los ingresos se registran contablemente en un periodo, mientras que se computan fiscalmente en otro, ¿no? El gasto yo lo registro en este ejercicio 2021, pero no lo puedo reconocer porque me faltan algunos requisitos, lo reconozco en el 2022 o 2023, ¿no? Eso es correcto. Mientras que se computan fiscalmente en otro. Tales diferencias temporarias son conocidas también con el nombre de diferencias temporales, ¿no? Esto es de la NIC 2. No lo digo yo, lo dicen las estadísticas. Lo dice la NIC 12. Esto es un poquito más complicado. Esto es un poquito más complicado. A ver, la NIC 12 aquí, en este pequeño párrafo, te dice que las diferencias temporarias también se le llama diferencias temporales. Acá dice diferencias temporarias imponibles. Yo también le puedo decir
a esa frase le puedo decir diferencias temporales imponibles. ¿Es correcto? Es correcto. Es correcto. ¿Bien? Diferencias temporarias imponibles. Tú tienes que tener un pequeño truco para entender esto, porque es sencillo de entender, pero si es que no tienes una especie de memotecnia, te pueden agarrar frío, ¿no? Te pueden agarrar, te hacen una pregunta en el examen, ¿no? ¿Qué es diferencia temporaria imponible? Y no sabes qué responder, pues, ¿no? Porque te puedes marear con el concepto, lo memorizas ahora, pero te olvidas de acá a 20 días. Entonces tienes que eh, entender la dinámica, entender la dinámica. Mira, cuando te dicen diferencia temporaria imponible, se están refiriendo, bueno, no sé si se refieren a eso, pero tú tienes que imaginarte que se están refiriendo al siguiente ejercicio, que es una diferencia temporaria que en el siguiente ejercicio me lo van a imponer, me lo van a imponer. Es decir, que yo voy a pagar más impuesto a la renta en el siguiente ejercicio. Y si yo en el siguiente ejercicio voy a pagar más, en este ejercicio quiere decir que voy a pagar menos. Y si en este ejercicio voy a pagar menos, ¿qué es para mí? Una deducción. Y si se va a convertir en algo que me van a cobrar en el siguiente ejercicio, ¿es temporal o permanente? Deducción temporal. Entonces, la diferencia temporaria imponible es una deducción temporal que se va a convertir en el ejercicio o ejercicios posteriores en una adición permanente. En una adición permanente, ¿correcto? ¿Qué te dice la NIC 12? Se reconocerá un pasivo de naturaleza fiscal. Claro, esta deducción temporal de este ejercicio se va a convertir en una adición permanente. Entonces, como se va a convertir en una obligación por esa deducción temporal, vas a generar un pasivo diferido. Por eso te dice un pasivo de naturaleza fiscal. Recordemos, adición temporal genera un activo diferido, deducción temporal genera un pasivo diferido, ¿correcto? Se reconocerá un pasivo de naturaleza fiscal por causa de cualquier diferencia temporaria imponible, es decir, por causa de cualquier deducción temporal, por causa de cualquier deducción temporal. Bien, entonces esa es la manera en que nosotros podemos ver eso. Un segundito, por favor.
Bien, muchas gracias. Entonces, este concepto de diferencia temporaria imponible, básicamente eh, complica un poco, complica el entendimiento, complica el entendimiento con términos que está bien que son necesarios conocerlos, porque recordemos que esto es internacional. Entonces, si es que por ahí trabajas en alguna empresa que consolide información, tienes que saber qué es lo que es una diferencia temporaria imponible, una diferencia temporaria deducible. Entonces, la diferencia temporaria o temporal eh, se refiere al ejercicio y la palabra imponible o deducible se refiere al siguiente o siguientes ejercicios. Esa es la memotecnia que yo te recomiendo para que puedas entenderlo. Se reconocerá un pasivo de naturaleza fiscal por causa de cualquier diferencia temporaria imponible. ¿Y cuál es una diferencia temporaria imponible? Es una deducción temporal, porque esta deducción temporal se va a convertir en una adición permanente. Y esa adición en el siguiente ejercicio me va a hacer pagar más impuesto a la renta. ¿Y por qué es imponible? Porque voy a pagar más impuesto a la renta. Me va a imponer pagar más impuesto a la renta. Recuerda la palabra imponible. Imponible siempre es que se le va a aplicar una tasa del impuesto a la renta. Bien, ahora, si es que yo te voy a dar una explicación técnica de las palabras, eh, yo creo que sería innecesario, ¿no? Eso sería mucho más factible de repente en un curso de NIF, ¿no? Pero ahora me interesa que sepas cómo se genera este activo y este pasivo diferido de manera práctica. Entonces, volteamos la explicación y ahora me piden, o perdón, ahora la diapositiva nos dice diferencia temporaria deducible, ¿no? Deducible. Si la diferencia temporaria imponible es una deducción temporal que se va a convertir en una adición permanente, la diferencia temporaria deducible es una adición temporal que se va a convertir en una deducción permanente. Por eso es diferencia temporaria o temporal deducible, porque me va a deducir, pero en el siguiente ejercicio. ¿Correcto? Acá te dan un poquito más, pues, ¿no? Se reconocerá un activo por impuesto diferido. Activo por impuesto diferido, recuerda siempre, ¿no? A de activo, A de adición temporal. A de activo, A de adición temporal. Adición temporal genera activo diferido y eso es una diferencia temporaria deducible. ¿Por qué? Porque esta adición temporal se va a convertir en una deducción permanente. Se reconocerá un activo por impuestos diferidos por causa de todas las diferencias temporales deducibles en la medida en que resulte probable que la entidad disponga de ganancias fiscales futuras contra las que cargar esas diferencias temporales deducibles, ¿no? Te está diciendo básicamente que no adiciones, pues, 3 millones, 4 millones, si nunca vas a compensar esas ganancias. Pero en realidad nosotros debemos adicionar todo, y deducir todo lo que esté dentro del resultado del ejercicio, perdón, dentro de nuestra contabilidad, dentro de nuestra contabilidad. Bien, eso es lo que nos dice principalmente la NIC 12 sobre el tema que estamos tratando ahora, que es la determinación del impuesto a la renta, donde voy a ver un pasivo por impuesto a la renta, voy a ver activo diferido por impuesto a la renta y pasivo diferido por impuesto a la renta. Entonces, vamos con el enunciado número 3. Eh, Se ha registrado gastos por concepto de movilidad de sus trabajadores, la suma de 3.000 soles correspondiente al ejercicio 2020, sustentado con la planilla de gastos de movilidad, llevada de acuerdo a la forma señalada por el reglamento de la ley. El límite máximo por día y por persona, 4% de la RMB, ver anexo 1. ¿Correcto? Mira, 3.000 soles, 3.000 soles. Podemos ver la base legal, podemos ver la base legal, pero prefiero explicar. Anexo 1, enunciado número 3, lo pongo en turquesa.
¿Es el mismo turquesa? Sí, ¿no? Bien. Eh, tenemos un pequeño cuadro, ahí está, 15 de enero, 15 de febrero, 15 de marzo y de todas las fechas, ¿no? El 15 de cada mes, el nombre y apellido del trabajador, el importe que ha ganado, el importe, perdón, que se le ha otorgado por movilidad y el límite máximo. El límite máximo por día y por trabajador es el 4% de la remuneración mínima vital, ¿correcto? Por lo tanto, de estos 250 soles que el trabajador ha recibido para que realice ciertas gestiones, la SUNAT le va a aceptar solamente el 4%, que es 37,20. Oye, ¿qué? ¿Entonces no puedo gastar 250? Sí, sí puedes gastar 250. Contablemente sí, pero el tema es que la SUNAT no te va a aceptar más que el 4% de la remuneración mínima vital. ¿Por qué? Porque es una forma de limitar el gasto por movilidad, ¿no? Es una forma de contrarrestar la elusión o evasión tributaria, ¿no? Que a veces, por ejemplo, de hecho, ustedes habrán escuchado que algunas empresas, pues, no sé, le dieron a rendir al gerente, ¿no? Le dieron 6.000 soles a rendir al gerente. El gerente va de viaje y regresa y solamente tiene sustento de 4.000. Y los 2.000 soles, gerente, me lo he gastado, pero no me han dado documento. Como es el gerente, no le vas a pedir más de 8 veces, ¿no? Le pides una sola vez, ¿no? Y ya tú ves, y le preguntas, pero entonces, ¿qué hacemos con esos 2.000 soles? Lo ideal sería que lo registres como gasto, de acuerdo por su naturaleza y por su función, y que al fin del año lo adiciones porque es un gasto sin documento sustentatorio. Pero las empresas, por pagar menos impuesto a la renta, dices, ya, haz movilidad. Sí, de todas maneras, si has trabajado, si tienes ya alguna experiencia, ya has escuchado esas palabritas, ¿no? Ya, haz planilla de movilidad. Y en las planillas de movilidad, pues hacen planillas por 30 soles, por 35 soles, porque saben de esta ley. Eh, y así solucionan sus inconvenientes, ¿no? La SUNAT tendría que venir con una buena fiscalización para darse cuenta que ese dinero no ha sido gastado en esa movilidad, sino que ha sido gastado en una representación del gerente de repente, ¿no? El exceso, el exceso, siempre el exceso, siempre, el exceso es un gasto no deducible, es un reparo tributario. El exceso de cualquier límite es un reparo tributario y es un gasto no deducible. El exceso siempre es una adición permanente. A ver, aquí nada más. Si yo tengo 250 soles y la SUNAT me acepta 37,20 soles, la SUNAT no me va a aceptar 212,80. Entonces, estos 212,80 para mí es una adición permanente, porque no me lo va a aceptar jamás. La SUNAT no me lo va a aceptar jamás, porque está establecido por ley. Bien, entonces, en todos los meses tengo esa adición permanente, por lo tanto, mi adición permanente por concepto de movilidad es 2.554, ¿correcto? Muy bien. Eso es con respecto al importe, al fondo, ¿no? Ahora, en el tema del reglamento, existen algunas características, ¿no? No puedo soslayar ello, ¿no? Eh, sí, por más que quiera avanzar un poco más rápido, no puedo dejar de explicar esta partecita de la norma, ¿no? Eh, inciso B del artículo 21 del reglamento. Vamos al reglamento.
Bien, vamos a utilizar este reglamento, aunque siempre es mejor utilizar el de la SUNAT, pero no lo he encontrado. Aquí está, ¿no? Esto es la parte de forma, ¿no? La parte de forma. En nuestro caso práctico nos dice, eh, sustentado con la planilla de gastos de movilidad, llevada de acuerdo a la forma señalada por el reglamento de la ley, ¿no? Nos quiere decir que sí está, la planilla de movilidad está llevada conforme a ley. Sin embargo, es importante saber qué es lo que esta ley señala con respecto a estos gastos de movilidad. Nos dice lo siguiente, ¿no? En la ley que está aquí, artículo 37, inciso A1, nos dice pues que el límite para estos gastos por movilidad es el 4% de la remuneración mínima vital por persona y por día. Por persona y por día. Es decir, una persona puede gastar por movilidad por día 37 soles 20 todos los días. Y eso es aceptado por la SUNAT. ¿Correcto? Es lo único que te dice en la parte de la ley. En la parte del reglamento están los detalles, los ajustes, los parámetros. ¿Qué te dice? Los gastos por concepto de movilidad de los trabajadores. Aquí hay una palabra muy importante, de los trabajadores. Por allí, eh, alguna empresa nos contrató para hacer una auditoría interna tributaria y encontramos que la mayoría de sus movilidades las habían firmado y se habían realizado con personas que emitían honorarios, ¿no? Y para la SUNAT, para la ley, los trabajadores son aquellos que están en planilla. El que emite recibo por honorario podrá ser un esforzado, ¿no? Un trabajador en el léxico o en una conversación coloquial. Pero para la ley, el que presta, el que emite honorario es un prestador de servicios de cuarta categoría. Entonces, cuando aquí dice trabajadores, hay algo implícito, que los trabajadores son aquellos que están en planilla. Nada más, no hay más. Todos los demás no son trabajadores. Todos los demás pueden ser prestadores de servicio de cuarta categoría, pueden ser quizás realizadores de trabajo independiente, pero no son trabajadores como tal. Entonces, el primer requisito es que aquel que realiza la movilidad o que realiza los movimientos con el dinero que se le ha otorgado por concepto de movilidad sea aquel que está en planilla, ¿correcto? ¿A qué se refiere? Profesor, profesor, buenas noches. Disculpe, una consulta. Entonces, ¿cómo se haría, por ejemplo? Tengo una empresa, un conocido de que, o sea, por ejemplo, no le salen trabajos continuamente, ¿ya? Se dedica a lo que es trabajo de servicio eléctricos, pero solamente tiene un trabajador en planilla, nada más. ¿Ya? Entonces, cuando le toca hacer trabajos, él contrata, así como usted dice, con recibo por honorarios. Entonces, ¿cómo se podría hacer ahí en ese caso? Si usted dice que no permiten con trabajadores por recibo por honorarios. Ah, no, no, no. Lo que no permiten es que la movilidad, ¿no? A ver, la movilidad es una planilla donde se establecen ciertos datos, pues, ¿no? Planilla uno, el membrete de la empresa, y abajo el destino, el motivo, el trabajador, el DNI y la firma del trabajador. ¿Sabes qué? Claro, claro, o sea, sí, sí le entendí eso, sino que usted dice que solamente se va a tomar en cuenta a los que están en planilla, ¿verdad? Claro, A los trabajadores que están por recibo por honorarios no, porque ellos son externos. exacto. ¿Ya? Entonces, ¿cómo podrías considerar, o sea, solamente como un gasto? Sí, claro. Porque Solamente como a veces, contablemente, ajá, sí, contablemente, bueno, en el mejor de los casos, ¿no? Digamos, alejando un poco el tema de la deducción para las empresas,
para que paguen menos impuesto a la renta, lo que sería correcto, ¿no? ¿Sabes qué? Contrato a un personal al cual yo le pago 500 soles para que me realice un servicio eléctrico, digamos, ¿no? Y también le pago 30 soles más por movilidad. Entonces, esos 530 soles pueden estar en el honorario. Puedes incluirlo en el honorario, ¿no? Porque no hay otra forma de que esa movilidad sea aceptada tributariamente. La otra forma es que te emite el recibo por honorarios por 500 soles y la movilidad que le das aparte, 30 soles, le haces una planilla, le haces firmar también para tu orden interno, para tu orden contable, pero tributariamente no es aceptado. O sea, para que me pueda aceptar, o sea, tributariamente tendría que incluirlo dentro del recibo por honorario. Sí, es la única forma y es la recomendación que se utiliza, ¿no? Porque normalmente cuando se contrata a alguien, eh, se le da, pues, en el aspecto de la construcción, por ejemplo, se le da eh, rienda suelta o carta abierta para que compre sus materiales, contrate a uno o más trabajadores y al Ahora, final él, el estaban ahí, responsable. Sí, el responsable es el que termina emitiéndole la factura o recibo por honorarios. me pagaban a Ah, ya. los Ok, trabajos. profesor. Gracias. Cada ¿De mes, acuerdo? como parte trabajaban 15 días para ellos y 15 días para la hacienda. Eh, Sí. el Era audio, Está prendido su audio, creo, profesor. estoy escuchando. Norville, el audio, por favor. Bien, excelente, bien. Muy bien. ¿A qué se refiere el inciso A1, que ya les dije lo que dice ese artículo, o ese inciso, perdón? Se sustentarán con comprobantes de pago, ¿no? Se sustentarán con comprobantes de pago. ¿En qué contexto yo puedo sustentar con comprobantes de pago? Bueno, eh, hay algunas empresas de taxi que sí te emiten comprobante de pago, ¿no? Por ejemplo, creo que Cabify me parece que emite comprobante de pago. Si es que deseas hacerlo más formal y amerita a la empresa de repente hacerlo más formal, pues contratas a este tipo de empresas que te pueden emitir comprobante de pago. Esa es una forma de sustentar movilidad, ¿no? Facturas por el servicio de taxi, ¿no? Pero hay otros negocios que por su propia naturaleza es imposible tratar de llevar, por ejemplo, ¿no? Una empresa que lleva medicamentos de un lado a otro, que necesita un carro pues de amplia base, digamos, o ancho o grande, no puede trabajar con Cabify, ¿no? Que es algo, es una empresa de servicio de taxi de un nivel elevado, me parece. Y acá te da la otra forma. O con la planilla de gastos de movilidad, ¿no? Una cosa es la planilla de haberes, que es donde se establece cada trabajador, donde se reconoce la renta de quinta categoría, y otra cosa es una planilla de gastos de movilidad, ¿no? Sino que la gente ya está acostumbrada, me incluyo en ello, a decir planilla de movilidad. Cuando dices planilla de movilidad, algunos se pueden confundir, oye, ¿es la planilla de haberes? No, no es la planilla de haberes, es una planilla de gastos de movilidad que tiene especificaciones y características propias de la movilidad que va a realizar cada trabajador en función de lo que le corresponde realizar para la empresa. Eh, Para tal efecto, te dice, para tal efecto se deberá tener en cuenta lo siguiente. Uno, por cada día se podrá sustentar los gastos por conceptos de movilidad respecto de un mismo trabajador únicamente con una de las formas previstas en el primer párrafo del presente inciso. O sea, solamente con una de las formas. Ahorita vamos a ver las formas. En el caso que dichos gastos no se sustenten, únicamente bajo una de las formas previstas en el primer párrafo. ¿A qué se refiere con una de las formas previstas? Eh, Uno es el comprobante de pago y dos es la planilla de movilidad. Por cada día se podrá sustentar los gastos por concepto de movilidad respecto de un mismo trabajador
únicamente con una de las formas previstas en el primer párrafo del presente inciso. Es decir, con comprobantes de pago o con la planilla de gastos de movilidad. ¿De acuerdo? En el caso que dichos gastos no se sustenten, únicamente bajo una de las formas previstas en el primer párrafo, es decir, digamos un día X, el trabajador en el día pues utilizó taxis en la calle, todo, y gastó 50 soles de repente. A ver, vamos a ponerlo así. El trabajador gastó 100 soles en el día por planilla de gastos de movilidad. ¿Bien? Y en la noche se fue a su casa pues por algún aplicativo que le dio factura, 50 soles por comprobante de pago. Y es el mismo trabajador. Vamos a ponerle trabajador X. Bien. Te dice, en el caso de que dichos gastos no se sustenten únicamente bajo una de las formas previstas, es decir, que se están sustentando con dos formas, solo procederá la deducción de aquellos gastos que se encuentren, acreditados con comprobantes de pago. Que te está diciendo ahí la SUNAT, que te está diciendo el reglamento, que esto no es aceptado. Porque es el mismo trabajador que ha utilizado planilla y comprobante de pago. Solamente aceptará lo que es comprobante de pago. Esto sí es aceptado. Bueno, ese color es muy oscurito. Este sí es aceptado. Siempre y cuando estos dos hayan sido, pues, el mismo día. 8 de febrero de 2022, el mismo día. ¿Bien? Eso es lo que te está diciendo aquí. 2. Cuando te dice aquí, deberá tener en cuenta lo siguiente. Deberá tener en cuenta lo siguiente quiere decir que debes considerar cada una de las cosas que te está diciendo. Debes considerarlo para poder sustentar tus gastos, ¿no? La parte contable está bien, es saber hacer los cálculos, es saber los conceptos de adiciones, deducciones, pero la parte más difícil, no más difícil, sino la parte más tediosa, de repente la parte más complicada, es sustentar la documentación. Hoy en día, por ejemplo, para sustentar la eficiencia de nuestros gastos, necesitamos fotos, necesitamos WhatsApp, necesitamos correos, tenerlo todo digitalizado. O sea, hoy en día, ya la nueva normalidad, muchas empresas ya están archivando de manera digital. Es mucho más lento, sí, pero ya no quieren pues estar imprimiendo los documentos, tener tu file, aunque algunas empresas todavía siguen así. Es mucho más sencillo tener tu file. A mí me ha tocado trabajar de las dos formas y definitivamente prefiero estar con el file porque es mucho más rápido. Es que estar abriendo un PDF, de repente ingresar en tu máquina, pero estás trabajando en la máquina de la oficina y se hace lento y wow, es un mundo complicado, ¿bien? Hay que tener en cuenta todo ello, hay que tener en cuenta. Por ejemplo, ¿no? Si tú declaras los 150 como aceptado por SUNAT, no estás teniendo en cuenta lo que te están indicando aquí. Entonces, eso está mal. Bien, tener en cuenta quiere decir que debes cumplirlo, sino que es la forma sutil de la ley del impuesto o cualquier ley de decir que debes cumplir con lo que te está diciendo. Bien. 2. Los gastos sustentados con planilla no podrán exceder por cada trabajador el importe diario equivalente a 4% de la remuneración mínima vital mensual de los trabajadores sujetos al régimen laboral de la actividad privada. Bien, eso ya lo dijimos. La planilla de gastos de movilidad puede comprender A, los gastos incurridos. Mira, puede comprender A o B, no los dos, A o B.
Los gastos incurridos en uno o más días si incluye los gastos de un solo trabajador. Los gastos incurridos en uno o más días, por ejemplo aquí, ¿no? Planilla de movilidad, inciso B del reglamento, numeral 3, inciso A. Aquí está. Los gastos incurridos en uno o más días, aquí está, en uno o más días, pero de un solo trabajador, de un solo trabajador. Si yo por aquí le pongo trabajador B, ya no vale esta planilla, porque solamente me permiten o A o B. ¿Correcto? Hay que tener mucha atención. Aunque este tipo de planillas no se utiliza o no veo que se utiliza de manera recurrente. Lo que más veo que se utiliza es por día y es la mejor opción. ¿Cuál es la mejor opción? La B. La B. Los gastos incurridos en un solo día si incluye los gastos de más de un trabajador, ¿no? Aquí. Esta es la planilla más recurrente, la planilla de movilidad, inciso B del reglamento, numeral 3, inciso B. Los gastos incurridos en un solo día si incluye los gastos de más de un trabajador en caso se incumpla con lo dispuesto por este inciso, la planilla queda inhabilitada para sustentar tales gastos, ¿no? Queda inhabilitada para sustentar tales gastos. Podrán coexistir planillas referidas a uno o a varios trabajadores siempre que éstas se lleven conforme a lo señalado en los incisos A y B del presente numeral. Por ejemplo, ¿no? ¿Qué te está diciendo? Ah, ya, yo tengo aquí uno por un trabajador, por el trabajador A. Entonces, esta planilla que es diaria, no voy a considerar al trabajador A, porque el trabajador A tiene su propia planilla. ¿Correcto? Las dos están, esta está bien y esta está bien. Entonces las dos valen, porque esto lo he hecho conforme al inciso A y esto lo he hecho conforme al inciso B. Pero si por aquí pongo otro trabajador, ya queda invalidada la planilla. Si por aquí pongo al trabajador A, queda invalidada la planilla porque el trabajador A no puede estar aquí, sino debe estar aquí. ¿Bien? Por eso la que se usa... Profesor, disculpe, y en cualquiera de las dos opciones igual se reconoce el 4% nada más la SUNAT, ¿verdad? Es correcto, sí. Ah, ya, profe. Y bien, entonces bajamos un poquito más y ahí esta es la última parte de la planilla, ¿no? La planilla de gastos de movilidad deberá constar en el documento escrito, ser suscrita por el o los trabajadores, usuarios de la movilidad y contener necesariamente la siguiente información. Esto me hace recordar a lo que dice el reglamento de comprobantes de pago. Para que un documento sea aceptado tributariamente, el reglamento de comprobantes de pago así lo dice, para que un documento sea aceptado tributariamente, debe cumplir los requisitos mínimos de comprobantes de pago. Los requisitos mínimos del reglamento de comprobantes de pago. ¿Qué quiere decir requisitos mínimos? Que de repente el reglamento te pide pues 50 condiciones, que tenga fecha, que tenga el número de RUC, que sea legible, que indiques la cantidad, que indiques el servicio, que indiques todo. 50 condiciones. Pero lo mínimo te dice 20. 20. Mira, ¿sabes qué? Yo te pido 50, pero como mínimo para que sea aceptado, solamente 20 condiciones. Y si tú presentas 19 condiciones, ya estás faltando a una condición. Por lo tanto, ya no es aceptado tributariamente. No es que le vas a decir al fiscalizador, pero es por uno nomás, pues, es un hito nomás, pero no, ya no estamos en el colegio o en la universidad, ¿no? Profe, unita, por favor, no. El fiscalizador depende mucho. Recuerden que ellos, mientras más fiscalizan, más ganan y tienen mucho más acceso al ascenso. Entonces, por eso la mayoría de fiscalizadores, de intendentes, son reacios a lo que algunos llaman verdes, ¿no? No son verdes, es su trabajo.
Es su trabajo ser eh, correctos y garantizar el cumplimiento de la ley al 100%. Entonces, cuando te dice aquí contener necesariamente la siguiente información, te está diciendo de manera implícita o de manera volteada que si es que tú no tienes algunas de esta información, tu planilla de movilidad o tu planilla de gastos de movilidad va a quedar inhabilitada, es decir, no va a servir para sustentar costo-gasto. De repente tú tienes 5,000 gastos de planilla de movilidad mensual. En el año son 60,000. Esos 60,000 tú lo has puesto y lo has considerado como gasto. Y llega la SUNAT y te desconoce esos 60,000, tú tendrás que pagar por esos 60,000 que has considerado como gasto 17,700. Ahora, si tú eres el responsable contable, le va a gustar al accionista que en una fiscalización le saquen 17,700 soles más, aparte la multa e intereses por el tiempo. No creo, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con las cosas tributarias, ¿no? Hay que tener muchísimo cuidado y siempre como a veces pasa, ¿no? A veces pasa que se escucha, o nos ha pasado a nosotros, que le recomendamos, ¿no? ¿Sabes qué? Esto debe ser adicionado porque no cumple con los requisitos. No, que pase. No, pero es que no cumple con los requisitos. Entonces que lo vuelvan a hacer. Es que no lo van a volver a hacer. No cumple con los requisitos. Entonces, es que no hay solución. O sea que tengo que pagar. Ya, si es un cliente así, le podemos decir, pues, ¿sabes qué? Yo lo puedo declarar porque aquí no hay una mala intención de defraudar al fisco. El gasto es una realidad, pero no cumplo con la parte formal. Entonces, dejando en claro que si es que se fiscaliza ese ejercicio, la responsabilidad es de usted, del accionista, del representante legal, y se deja constancia, ¿no? Se deja un correo, se deja una reunión en junta o un documento donde se señale que si es que la SUNAT fiscaliza, la responsabilidad es 100% del accionista porque él ha avalado ese tipo de gasto. ¿Bien? ¿Para qué? Para que cuando llegue la fiscalización no digan, él tuvo la culpa, ella tuvo la culpa. Oye, aquí está el correo, aquí está el documento firmado, tú lo hiciste, ¿no? Nosotros te recomendamos que no lo hicieras, pero tu insensatez o tu testarudez o tu obstinación hizo que lo hiciéramos así. Al final tú eres el jefe porque eres el accionista, el dueño de la empresa. ¿Bien? ¿Por qué? ¿Por qué les comento ello? Porque en base a mi experiencia, hay un dicho que dice que la pita se rompe por el lado más débil. Y en la administración, el lado más débil es la contabilidad. Cualquier cosa que pasa, oye, pero tú debiste filtrarlo. Oye, pero tú debiste decirlo en su momento. Pero tú. Oye, pero yo le he dicho 1000 veces ya que ese documento no pasa. Pero entonces, ¿por qué le sigues aceptando? Y bueno, y siempre lo van a romper por el área contable. Y si eres por ahí el asistente o el analista que está registrando o analizando las cuentas, siempre van a tratar de echarte la culpa, ¿no? Porque en las empresas eh, buscan culpables más que soluciones. Es por eso que yo desde que empecé mis prácticas empecé a marcar la diferencia porque yo no buscaba el culpable, simplemente lo solucionaba. Entonces empecé a escalar bastante rápido por esa característica pequeña, pero importante que es tratar de buscar la solución inmediata antes de estar buscando al responsable de alguna situación. Bien, esta planilla debe contener necesariamente la siguiente información. Numeración de la planilla. Ojo con esta numeración de la planilla. Eh, si tú tienes todo lo demás, pero tu planilla no dice 1, la planilla 1, planilla 2, planilla 3, planilla 4, planilla 5, el fiscalizador te puede desconocer el gasto. Te puede desconocer el gasto. Oye, pero solamente falta el número. Hey, aquí está la ley. Bien, mucha atención. Nombre o razón social de la empresa, ¿no? Esto debe ir como membrete, ¿no? Como membrete, de todas maneras. Ustedes deben tener su formato de planilla
y tiene que estar ahí el membrete, ¿no? Con la razón social de la empresa o el nombre, razón social y nombre comercial, ¿no? El nombre comercial es optativo, ¿no? La identificación del día o periodo que comprende la planilla, ¿no? ¿Sabes qué? Planilla de gasto de movilidad del día 8 de febrero del 2022. Fecha de emisión de la planilla, 8 de febrero del 2022. Si lo has emitido el día siguiente, 9 de febrero del 2022. Especificar por cada desplazamiento y por cada trabajador la fecha, día, mes y año en que se incurrió el gasto, 8 de febrero del 2022. Nombres y apellido de cada trabajador, usuario de la movilidad, Dante Eduardo Vega León. Número de DNI, motivo y destino de desplazamiento. ¿Sabes qué? Me fui a comprar una impresora a Wilson, ¿no? Nosotros estamos en Lima, Wilson es, o Avenida Garcilaso de la Vega, antes Wilson. Eh, Ahí hay muchos lugares donde venden computadoras, ¿no? Laptops y todo lo que es tecnológico. Monto gastado por el trabajador. Gasté 100 soles. Gasté 100 soles y bueno, 37.20 me va a aceptar la SUNAT y la diferencia no me va a aceptar. Mira este detalle, ¿eh? La falta de alguno de los gastos señalados en el literal E, aquí está el literal E, respecto a cada desplazamiento del trabajador, solo inhabilita la planilla para la sustentación del gasto que corresponda a tal desplazamiento. ¿Qué quiere decir? Que si por A o B, en el detalle está en el desplazamiento, si por A o B, este trabajador B tiene aquí la fecha, ¿no? La misma fecha, pero no pones el motivo, te olvidaste, y todo está firmado, todo está correcto. Entonces, la SUNAT, ¿qué te está diciendo en esta partecita? Que la falta de alguno de estos datos solamente eh, se, se va a desconocer lo que corresponde a ese trabajador. Solamente te va a desconocer lo que corresponde a ese trabajador. Lo otro sí te lo va a aceptar. Bien, si todos te falta el detalle, si todo te falta el detalle, te desconoce toda la planilla, pues no. En este caso, el ejemplo es que solamente te faltó el detalle al trabajador B. Entonces te desconoce esos 70 soles del trabajador B. Bien. Y acá una, mm, una aclaración, pues, ¿no? La planilla de gastos de movilidad no constituye un libro ni un registro, es un documento interno que sustenta gastos. Bien, eso es todo con respecto a la planilla de movilidad. Grabamos por aquí y en la parte de fondo, que es lo del 4%, entonces, bajo el ejemplo que hemos dictado, lo que nos aceptan de los 3.000 que he gastado en todo el año, lo que nos aceptan es 2.554. Nada más. Yo voy a jalar aquí en el impuesto a la renta anual. ¿Estos 2.554 es una adición temporal o permanente? Permanente, ¿no? Claro, es permanente. Es permanente, muy bien, muy bien. Es permanente, ¿por qué? Porque todo exceso, cuando hablamos de exceso, es porque existe un límite en un porcentaje. Los gastos de movilidad tienen un porcentaje limitativo. También los gastos de representación, los gastos de recreación. Cuando tú excedes ese límite, los gastos de boletas de venta también.
Cuando tú excedes ese límite, cuando tú excedes ese límite, se convierte automáticamente en una adición permanente. Ese exceso o gasto no deducible o reparo tributario se utiliza el término cuando hay un fiscalizador, ¿correcto? Así que si lo dicen normal, no está mal tampoco, pero se utiliza más que todo, el fiscalizador dice, ¿sabes qué? Este gasto no es aceptado por la SUNAT, haz un reparo tributario. Repara lo que has aceptado anteriormente como deducible, repáralo, reparo tributario. Bien, este exceso siempre será una adición permanente. Oye, en gastos de representación yo tengo 200.000 soles de gasto, pero la SUNAT solamente me acepta 150.000. Esos 50.000 que están de más, ¿me aceptará en otro ejercicio? No, porque ya tienes un límite que está establecido en la ley del impuesto a la renta y su reglamento. Entonces, esos 50.000 de más para nosotros se convierte en una adición permanente, igual que estos 2.554. Excelente, muy bien. Adición permanente, movilidad de trabajadores. Voy a jalar de aquí 2.554. Voy a redondear para mejor presentación, ¿no? Y aparte, la SUNAT no acepta decimales. Bien, perfecto, muy bien, excelente, 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 me gusta mucho, me gusta mucho. Eh, enunciado número 4, enunciado número 4. Se ha registrado como gasto el importe de 32.000 soles por el concepto de reparación y mantenimiento de un automóvil que no figura como activo fijo de la empresa ni tiene contrato de arrendamiento. Hay RTFs, hay artículo 44, inciso D, que se refiere a este gasto como liberalidad, ¿no? A este gasto se le refiere como liberalidad. Y como es una liberalidad, se le aplica un 5% adicional, que está en el artículo 13.b del reglamento. ¿Por qué? Porque se entiende que hay una distribución indirecta de dividendos. Porque estos 32.000, la SUNAT se pregunta, ¿no? La SUNAT se pregunta, ¿tú por qué pagas o por qué pones como gasto en tu estado de resultados, como gasto, la reparación y mantenimiento? Y me refiero, digamos, 32.000 soles pues en todo el año, ¿no? No es que sea una sola factura. A ver, para temas prácticos podrías imaginarte que es una sola factura también, no hay ningún inconveniente, pero se entiende que es 32.000 soles en todo, a lo largo del ejercicio gravable, ¿no? Entonces, se ha registrado como gasto el importe de 32.000 soles por el concepto de reparación y mantenimiento de un automóvil. La SUNAT se pregunta, ¿por qué gastas 32.000 soles en un automóvil que no es tuyo, que no es de la empresa? ¿No? Recuerden que la empresa es una persona jurídica con propios deberes y derechos. Entonces, si esta empresa no tiene un automóvil registrado como activo fijo, ¿por qué va a asumir los gastos de combustible, reparación y mantenimiento? No puede asumirlos. Así hay Oye, un pero, contrato, profesor. ya, el contrato es diferente, ¿no? Eh, Aquí nos dice que ni tampoco tiene contrato de arrendamiento, ¿no? Si existiera un contrato de arrendamiento, el gasto sí es aceptado tributariamente, porque la empresa está pagando un alquiler y en el contrato, siempre en estos contratos se estipula que los gastos de reparación y mantenimiento y combustible de este vehículo van a ser asumidos, en este caso, por el arrendatario. Arrendatario, ¿correcto? Arrendatario es aquel que utiliza el bien. Arrendador es aquel que alquila el bien, que otorga el bien. Bien, pero en este caso no hay un contrato de arrendamiento. Entonces la SUNAT presume, presume que, que tú estás retirando dinero para los accionistas.
porque esto sucede mucho con los accionistas, ¿no? Están con su carro y el accionista pasa pues una factura de mantenimiento de 8.000 soles, ¿no? Suele pasar y nosotros de repente en algún momento por inexperiencia lo hemos registrado. Recuerden que cuando el gasto no es aceptado, tampoco es aceptado el crédito fiscal, ¿de acuerdo? No es que, oye, el gasto no es aceptado, pero el IGB sí. No, no puede ser así. No puede ser así. Una vez que te desconocen el gasto, también te desconocen el IGB, pero el fiscalizador no va por renta e IGB, va por renta. Luego, cuando tú haces tus reparos tributarios, te fiscaliza el IGB. ¿Por qué? Porque ya vio que tienes algunos gastos que has registrado, algunas facturas que has registrado cuyo crédito fiscal no es aceptado tributariamente. Entonces va de la mano, pero en este caso estamos realizando la determinación del impuesto a la renta, por eso no toco el IGB. Entonces, si no es tuyo el carro, porque no está reconocido como activo fijo, no está tu nombre, no está en la SUNAR como propiedad de la empresa, y tampoco tienes un contrato de arrendamiento, la pregunta cae de maduro. ¿Por qué gastas 32.000 soles en reparación y mantenimiento de algo que no es tuyo? Entonces ahí presume la distribución indirecta de dividendos. Por lo tanto, desconoce ese gasto, desconoce esos 32.000 soles y aparte le aplica un 5% adicional porque se presume que ese dinero está yendo para los accionistas. Y el impuesto a los dividendos es 5%, entonces le aplican el 5% adicional a esos 32.000 soles. ¿Correcto? Todo lo que le estoy explicando está en la base legal que está ahí anotada debajo del enunciado número 4, pero que por temas creo que en este caso no es necesario ir a la ley porque nos dice lo mismo, ¿no? La liberalidad es un concepto tributario en el cual la empresa puede otorgar ciertos dineros a ciertas personas, pero a veces será aceptado, a veces no, siguiendo algunos criterios. Por ejemplo, ¿no? Eh, una empresa de las que manejamos aquí en Business and More ha tomado como política, asumir las EPS de todos los trabajadores. ¿Eso es una liberalidad? Por supuesto, es una liberalidad del empleador, porque no está obligado. Pero como cumple con todos los principios, es aceptado tributariamente, ¿no? Si por ahí le quiere dar un bono a todos sus trabajadores de 200 soles, se los otorga a todos, esa liberalidad es aceptada tributariamente porque está cumpliendo con los principios. Pero en este caso no cumple con los principios, por eso esta liberalidad no es aceptada y se considera o la palabra más exacta que utiliza la ley, se presume distribución indirecta de dividendos. Por lo tanto, a estos 32.000 soles que no te va a aceptar la SUNAT, le aplicas el 5% adicional. Los 32.000 soles más los 5% adicional, ¿qué vendría a ser para nosotros? ¿Una adición o una deducción? Y si es adición o deducción, ¿sería temporal o permanente? Permanente, muy bien. ¿Adición o deducción? Adición permanente, excelente, me encanta, me encanta. Que me entiendan, me encanta que me entiendan esta parte, porque excelente, Giovanna, Adrián, Almendra, excelente, excelente, muy bien, muy bien. Me encanta que me entiendan esta parte porque mm, el comprender la adición y la deducción, digamos que es el cimiento para desarrollar una DJ anual, para determinar el impuesto a la renta correctamente
y para llenar el formulario virtual 710. Y tener en cuenta que cada gasto tiene ciertos límites, pues, ¿no? Ciertos límites. Muy bien, muy bien. Entonces vamos aquí al enunciado. Eh, enunciado. ¿Qué enunciado es? 4, ¿no? Por aquí debe haber desarrollo. Ahí está, desarrollo. Vamos a borrar todos los numeritos para hacerlo juntos. De repente por ahí cambiamos algún numerito. Ya, bien. Nuestro enunciado 4, gastos ajenos al giro del negocio, ¿no? Gastos ajenos al giro del negocio está en el artículo 44. Gasto de mantenimiento y reparación es 32.000. Y el 5% adicional por el artículo 55 que establece pues la liberalidad y la presunción de distribución indirecta de dividendos por el 5%. La adición permanente, el gasto reparable, es la suma de los dos, que es 33.600. Y aquí voy a jalar del impuesto a la renta anual, gastos ajenos al giro del negocio, voy a jalar, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Del desarrollo. Del desarrollo voy a jalar 33.600 y listo, ya está. Bien, ahora vamos a explicar un poquito aquí. Mira, si ahí terminara todos los gastos, imagínate que ahí termina todos los gastos. Bien, porque la determinación del impuesto a la renta, más que los conceptos que vamos a realizar, que es para práctica, es esta suma y resta y considerar los conceptos. Si aquí termináramos, total de adiciones permanentes, 36.154. Total de adiciones temporales, 40.000. Total de adiciones, 36.154 más 40.000. Deducciones permanentes. Por el momento tengo ninguna, 0. Deducciones temporales, 0. Total de deducciones permanentes, total de deducciones temporales, total de deducciones, 0. Entonces, imagínate pues que no existan participaciones ni sistema de arrastre de pérdidas, ¿ya? Que no exista eso. Que no exista eso, ¿cuál sería mi renta neta imponible? Mi renta neta imponible será mi utilidad antes de adiciones y deducciones, que en realidad en el estado de resultados se llama resultado antes de participaciones e impuestos, más el total de adiciones. Y a esa renta neta imponible yo le voy a aplicar mi total de impuesto a la renta por 29.50, imaginemos. Y listo. Esto sería mi impuesto a la renta resultante. Esto sería lo que yo le tengo que pagar. Lo que yo le tengo que pagar a la SUNAT, ¿no? Impuesto a la renta resultante. ¿Este será el impuesto a la renta corriente? No. El impuesto a la renta corriente neto es el que está en el elemento 8. Ya lo vamos a ver cuando hagamos los asientos. Bien, eso es lo importante. Ya poco a poco vamos a entrar en la base para las participaciones en las utilidades, vamos a aplicar el sistema de arrastre de pérdidas y qué es lo que pasa cuando tienes el 50% de utilidades pagadas y el otro 50% de utilidades no pagadas, ¿no? Recordando que esto está establecido en el inciso B del artículo 37 de la Ley del Impuesto a la Renta, considerado como perceptores de renta de quinta categoría. Bien. Vamos al enunciado número 5. La empresa ha contabilizado como gastos el importe de 25.000 soles sustentados con comprobantes de pago que no detallan el tipo de servicio ni la cantidad de productos adquiridos. Nosotros vamos a ir aquí. Aquí. El artículo 44, inciso J, dice que debes cumplir con los requisitos mínimos del comprobante de pago.
Entonces yo voy al reglamento de comprobantes de pago. Reglamento de comprobantes de pago. ¿Qué artículo me dice? Mira, numeral, artículo 8, numeral 1, subnumeral 1.9. Artículo 8. Artículo 8, numeral 1 y subnumeral 1.9. Estos son los requisitos mínimos establecidos en el reglamento de comprobantes de pago que nosotros debemos cumplir. El bien vendido o cedido en uso, la descripción o tipo de servicio prestado, indicando la cantidad y unidad de medida, número de serie y o número de motor si se trata de un bien identificable, de ser el caso. Si no fuera posible indicar el número de serie y el número de motor del bien vendido o cedido en uso al momento de la emisión del comprobante, dicha información se consignará al momento de la entrega del bien. Tratándose de las bolsas de plástico, bueno, a nosotros nos interesa que debes identificar el bien vendido o cedido en uso, el bien, o la descripción o el tipo de servicio prestado, ¿no? Eso está indicando que la cantidad y la unidad de medida, la cantidad y la unidad de medida. Si tú no cumples con estos requisitos mínimos, del comprobantes de pago, esas facturas, por más que sean reales, que hayan sido utilizadas para mantener y o generar renta de tercera categoría, mantener la fuente generadora de renta de tercera categoría y o producirla, eh, esa factura no es aceptada tributariamente. No es aceptada tributariamente. ¿De acuerdo? Es por eso que por ejemplo, las facturas que dicen servicios generales no son aceptadas tributariamente. Bien, puede ser que te fiscalicen y que por ahí un intendente un poco flexible acepte la factura como tal, pero lo ideal para nosotros es no aceptar ninguna factura que diga servicios generales, ¿no? O que venga un concepto de un bien, digamos, máquinas, y no tenga las cantidades que se ha vendido o que hemos comprado, porque estamos faltando a uno de los requisitos mínimos del comprobante de pago y eso hace que nosotros eh, tengamos una contingencia. Tengamos una contingencia. Entonces, lo mejor es devolver la factura y que te envíen una factura correcta. Las grandes empresas tienen procedimientos que a veces para uno dice, oye, pero tanto procedimiento, pero en realidad su procedimiento es para que a la hora de la determinación del impuesto a la renta, ellos tengan la menor cantidad de adiciones. Es decir, que todos sus gastos estén cubiertos y aceptados tributariamente, porque las empresas grandes son fiscalizadas anualmente. Por ejemplo, ¿no? En las operadoras, estas empresas operadoras, anteriormente o hace poco, le emitían honorarios personas que generaban ventas y le ponían en el honorario por comisión. Y cuando es una comisión, es un servicio de tercera categoría. No puede ser un honorario por comisión, tiene que ser una factura por comisión. Entonces, ese honorario, por ese concepto, no es aceptado tributariamente, porque la renta de cuarta categoría por honorarios es para profesión, arte u oficio, ¿no? U oficio. Entonces, eh, eh,
se dieron cuenta y entonces ahora a esas personas que vendían y le generaban comisión, les piden que tengan su empresa, que constituyan su empresa o que por lo menos sean personas naturales con negocio, para que puedan facturar por comisión. Y esas personas que facturan por comisión también no pueden estar en el régimen especial porque el régimen especial excluye literalmente a los comisionistas. Eso lo vimos en el PLE, me parece. Entonces hay que tener mucho cuidado con este tipo de detalles. Son detalles, es cierto, son detalles, pero nosotros estamos encargados de cuidar esos detalles para que la empresa tenga la menor o cero contingencias en cualquier ejercicio grabable. ¿De acuerdo? Eh, Bien, entonces estos 25.000 soles no tienen un 5% adicional definitivamente, porque no se considera una liberalidad, no se considera una liberalidad, se considera un gasto, está bien, pero no es aceptado tributariamente porque no estás cumpliendo con las formas, ¿bien? Mucha atención con eso. Entonces lo pasamos al caso práctico. eh, en el desarrollo me parece que está, no, en el desarrollo no está. Entonces, directamente, el impuesto a la renta anual, al no ser aceptado tributariamente, nunca va a ser aceptado tributariamente, se le pone aquí 25.000 soles, que son gastos sustentados con comprobantes de pago que no reúnen los requisitos mínimos establecidos. Ahora, ¿por qué tan largo el nombre? Si es largo, tienes que ponerlo, porque recuerda que esta hoja la van a revisar todos los accionistas, gerencia, administración, contador, en una super reunión, donde te van a preguntar a detalle por qué estás poniendo estos importes, por qué estás poniendo estos importes, y van a eh, recomendar soluciones. Te dirán, por ejemplo, oye, ¿y estas movilidades no se pueden hacer ahora, imprimirlas y hacerlas por cada trabajador? Es demasiado trabajo, es demasiado trabajo. Pero bueno, te van a dar opciones, recomendaciones para que no paguen más impuesto a la renta, porque el fin tributario es utilizando todas las medidas dentro del margen de la ley, pagar lo menos posible, ¿no? Para eso existe un planeamiento tributario. Bien, bien, chicos, entonces hasta ahí nos vamos a quedar. Me parece que vamos a tener que ampliar para una sesión más. No sé si es que pueda llegar hasta el día jueves finalizar la clase, pero si es que llego bien y si es que no, lo alargamos una sesión más para el día sábado, lo terminamos ya con todo el llenado del formulario virtual 710. Nos vamos a quedar aquí en el enunciado número 6. Nos vamos a quedar en el enunciado número 6. ¿De acuerdo? Sí. Una sesión más. Ya, excelente, excelente. Si es que la siguiente clase, igual vamos a detallar cada enunciado. Incluso aquí, les soy sincero, eh, en este gasto por movilidad, quería pasar por alto el tema de lo formal para avanzar un poco más, pero no, no es mi estilo, no, no va conmigo eso, no va conmigo, así que decidí hacerlo bien y hacerlo como siempre lo he hecho, ¿no? Entonces, si por ahí no nos alcanza el Profesor, tiempo, sí, profesor, una consulta fuera del tema que está enseñando. Tengo una duda. Profesor, cuando hay un crédito empresarial, o sea, un préstamo con una entidad bancaria, ¿cómo se pasaría ese crédito, ese préstamo con la empresa para el tema de la renta anual? ¿cómo sé qué? ¿Cómo lo considero? Ah, los intereses, pues, ¿no? Los intereses son gastos de financiamiento. Ya, pero el préstamo en sí, ¿qué se considera como Ah, un el préstamo, gasto? no, el préstamo es así, ¿no? Lo dejo aquí, ya después ustedes lo borran. El préstamo es algo así, pues, ¿no? Ingresa a tus arcas
se considera un interés diferido contra una 45, ¿no? Digamos que te prestaron 70.000 soles, y tú vas a pagarle, no sé, 84.000 soles, y estos 14.000 soles, o acá 12.000, ¿ya? Y acá 82.000. Y es por 12 meses, ¿no? Es un ejemplo, ¿no? Cada mes pondrás 67 contra la 37, ¿no? Por 1.000 soles. Entonces, lo que va para la determinación del impuesto a la renta solamente es el consumo del interés mensual. Digamos que este préstamo te lo hicieron, pues, no sé, en septiembre de 2021. Hoy, 30 de septiembre de 2021. ¿Ya? Entonces, esto es de octubre de 2021. Noviembre de 2021. Igual. Y diciembre de 2021. Igual. Entonces, en tu estado de resultados solamente vas a jalar los 3.000, ¿no? Gastos de financiamiento o gastos financieros. Vas a jalar los 3.000 soles que están en la 67 y bueno, su destino, pues, ¿no? 97, si es que es el caso. Algunos lo ponen en la 96, no conozco muchos que lo ponen en la 96, 97, contra la 79. En cada mes, ¿no? Por 1.000, 1.000, 1.000, ¿no? Eso ya lo hemos visto en dinámica. Y los 3.000 forman parte de tus gastos financieros que están en esta partecita del estado de resultados, debajo de la utilidad operativa, ¿no? Gastos financieros, y ya luego viene el resultado antes de participaciones e impuestos, y desde allí empezamos a trabajar nuestras adiciones y deducciones. ¿Sí? ¿Quedó claro? Sí, Profesor, sí, buenas noches. profesor, gracias. Sí. Profesor, buenas noches. Le saluda Adrián Coica. ¿Qué tal, Adrián? ¿Cómo estás? Buenas noches. Sí, disculpe, doctor, profesor, antes que culmine la clase, quería hacerle una consulta, ¿no? Yo tengo más o menos ya una idea, pero quería saber si de repente está bien o no. Lo que pasa es que, a ver, sucedió un caso en que la empresa donde yo trabajo, cuando hemos importado y hemos querido pagar una factura de importación, se cometió un delito informático, ¿no? O sea, el dinero que se envió nunca llegó a las cuentas del proveedor. Entonces, se puso la denuncia, ¿no? Ante ante el Poder Judicial sobre este delito. Y bueno, hasta donde yo sé, me dijeron que el seguro no cubría este tipo de delitos, ¿no? En caso de fraude, de robo informático. Entonces, ahora para la declaración de la DJ, hasta donde yo he averiguado, y lo consulto a usted y también a los compañeros y colegas que están en la reunión para ver que también de repente es un caso, ¿no? Que ayuda ¿cómo se llama? A aprender más, pues, ¿no? Luego me dijeron de que este gasto ya que yo, este pago que yo he hecho y que nunca llegó a las arcas del proveedor, se tiene que reconocer ya como un gasto este año, pero sería, contablemente es un gasto, ¿no? Pero tributariamente tenía que ponerlo como una adición temporal, porque me indicaron de que como el Poder Judicial demora en resolver el caso, de repente 2, 3 años, cuando ya salga el caso y en caso de que ya te dé la sentencia a favor y se compruebe, ¿no? Que la zona es lo que quiere, una sentencia que pruebe de que en verdad ha sido un delito informático, entonces recién ahí en ese año se, ¿cómo se llama? Ya se deduciría, pero no. Eso es lo que me indicaron. No sé si estará correcto. Sí, definitivamente lo que dices es excelente porque es el correcto tratamiento. A lo que puedo agregar a ello, que la SUNAT no es que requiera una sentencia, ¿no? Porque lo que requiere es una finalización que puede ser
en una sentencia del delincuente, o también puede ser un archivamiento del caso porque ya no puede seguir las huellas de este delincuente. Entonces, tú vas a reconocerlo como gasto porque ya es una pérdida extraordinaria. La ley señala que ese tipo de eventos se consideran como una pérdida extraordinaria y se consideran una adición temporal porque todavía no cumples con el requisito formal, que es que el área judicial pues determine ya una sentencia o bien de prisión preventiva o suspendida o un archivamiento, y en ese año en el cual suceda esa finalización del caso, lo vas a poder deducir de manera permanente, ¿no? Excelente, excelente, claro. Eso es justito lo que vamos a ver en la siguiente clase, porque nos hablan de un robo, ¿no? De un robo de mercaderías, que también tiene esta connotación de pérdida extraordinaria. Está excelente, excelente tu apreciación, las consultas que has hecho, lo has entendido a la perfección, ¿no? Me alegra muchísimo de verdad, Adrián. Bien, bien, chicos, muchísimas gracias. Acotando a lo que dice Adrián, en la siguiente clase vamos a iniciar con un tema muy parecido a lo que ha dicho, pero le vamos a dar un poquito más de desarrollo para ampliar nuestros conocimientos, ¿no? El comentario que ha hecho Adrián es simplemente un comentario para ayudarnos a nosotros a abrir nuestro horizonte, ¿no? De repente, en nuestro caso práctico no había un caso parecido y con su explicación, que ha sido excelente, pues nos da la idea de que si nos pasa algo parecido, no necesariamente un pago al exterior, sino de repente un pago por equivocación a una cuenta de nacional. Pasa, a veces estás pagando y como tesorería tiene muchas cuentas, te confundes en un solo dígito y de repente esa cuenta es de alguien y ese alguien no te devuelve nunca ese dinero. Tú presentas la denuncia, de repente nunca lo encuentran porque se cambió de nombre, se fue del país o de la ciudad, se esconde y nunca lo encuentran, y el Poder Judicial archiva el caso. Entonces, en el momento que se pone la denuncia, es una adición temporal, y en el momento que se archiva el caso, ya finiquitó el caso, se convierte en una deducción permanente, ¿no? Entonces, es muy bueno la explicación. Muchísimas gracias por eso, Adrián. Conmigo ya será hasta el día jueves 10, Dios mediante, el día jueves 10, Dios mediante. Nos vemos a la misma hora y por el mismo canal. Que tengan cada uno de ustedes muy buenas noches a cada uno. Buenas noches, Adrián, Almendra, Giovanna, y a cada uno de ustedes, muy buenas noches. Hasta una próxima oportunidad. Hasta pronto.